rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Saludos a todos los que se conectan en vivo a través de las distintas plataformas y saludos también a quienes nos están viendo en diferido, a los cuales les hacemos llegar un saludo porque sabemos que normalmente están en otro horario y guardan este programa para verlo más tarde. Neomar, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la gente que, como ya has dicho, nos ve en vivo y en diferido, sobre todo a través de nuestro portal web www.rcr750.com, www.rcr750.com. Pues lo habíamos adelantado ayer y ya la cosa va tomando forma. El señor Joe Biden ha dicho hace algunos minutos que efectivamente va a nominar a la Corte Suprema de Justicia a una mujer negra. Entonces aquí hay dos elementos importantes, el tema racial y el tema de género, ¿no? Esto es lo que alguna gente llama en tiempos modernos discriminación positiva, partiendo del tema de que hay grupos raciales, hay grupos de determinado género que a lo largo de la historia, bueno, han sido discriminados y que tú tienes que, a su vez, para superar esa discriminación, establecer un nuevo tipo de discriminación. Pero esta es una discriminación, como dice su nombre, positiva, es decir, tú le vas a dar prevalencia a determinados grupos en virtud de lo que se supone es una cuestión racial o de género. Y este es el caso que estamos viendo con Biden. Biden además ha dicho que el tema de la nominación de una mujer negra a la máxima corte de los Estados Unidos es en parte el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, porque él había hecho este ofrecimiento durante la campaña. Ahora, yo quiero irme al fondo del asunto, Daniel, con esto, que es lo que además he leído en Twitter. Porque de un lado, por ejemplo, ¿qué te va a decir el ala progresista de la gente que ve este asunto? Bueno, sí, hay que hacer acciones de discriminación positiva porque es importante que una mujer, y más de color, o una mujer, como decimos los venezolanos, de color dicen en Estados Unidos, una mujer negra llegue a la máxima corte porque eso es una deuda histórica y todas estas cuestiones, ¿no? Del lado conservador te van a decir, bueno, pero ¿y por qué entonces se tiene que hacer énfasis en que es mujer y en que es negra? Y no se puede hacer énfasis, por ejemplo, en que es competente para el cargo. Y yo me voy a ir más bien hacia ese lado. ¿Por qué no decir, voy a nombrar una persona que independientemente que sea hombre, mujer, del tercer sexo, no binario, como sea, es una persona que es apta para el cargo? Y yo creo que eso es lo que hay que aceptar como válido en estos tiempos, ¿no? Sin que me quede nada por dentro y sin que yo vaya a imponerme a nadie. Porque fíjate que el tema de la discriminación positiva, ¿hacia dónde va? Hacia que la mujer entonces es superior al hombre porque tiene más sensibilidad que el hombre, o el hombre es superior a la mujer porque tiene más fuerza física que la mujer. ¿Son más inteligentes los negros que los blancos, o los blancos que los negros, o los más marroncitos, o los que como nosotros somos mestizos? Esto es un tema de nunca acabar. Si tú te pones a tratar de descifrar el jeroglífico de la discriminación positiva, pues siempre, y aquí es donde está el problema, siempre vas a conseguir un grupo de la humanidad, y más en estos tiempos, lo decíamos ayer, cuando hablábamos de la hipermodernidad o el posmodernismo, siempre vas a conseguir un grupo, un colectivo que diga que está fuera de la torta, que ellos tienen derechos, que ellos necesitan sentirse reivindicados, y bueno, es una discusión de nunca acabar. Hay hombres que lo han hecho muy mal en el poder, hay mujeres que lo han hecho muy mal. Fíjate tú, hablando de mujeres en el poder, empatando una cosa con otra que no es muy distinta. Le acabo de ver la primera declaración pública, una de las primeras, a la presidenta electa de Honduras, la mujer de Zelaya, sobre quien también ayer vertíamos algunos comentarios. ¿Y qué ha dicho la señora para de una vez bañarse de masas en la presidencia de la República de Honduras? Con el marido detrás, por cierto, estaba en el discurso. La señora ha dicho que determinado grupo de la población hondureña no va a pagar más luz gratis, digo, para todo el mundo y no sé qué. Para decir que la gente no iba a pagar luz, esa señora pasó 5 minutos tartamudeando con un papel que además obviamente era leído, Daniel. O sea, yo le auguro a esta dama un muy mal porvenir en el futuro del poder en Honduras, porque de verdad, si leyendo
hace lo que hace, no me la imagino gobernando. Entonces, no, yo creo que es importante que se diga lo que corresponde con respecto a la historia de esa familia en el poder. Si la señora aprendió del mandato de su esposo, la señora debería invertir una platica de ella en compra de unas buenas pijamas y unas buenas pantuflas, para que cuando le toque lo que le tocó al esposo, tenga sus mejores galas puestas. Pero mira, para cerrar este comentario, Daniel, porque bueno, ahora viene, no se sabe quién es la famosa mujer afroamericana que va a ser nominada. Tiene que ser, aquí hay un problema con el tema del nombramiento de la nueva magistrada. No es que Biden la nombre y ella va a ser inmediatamente jueza de la alta corte de los Estados Unidos. Ella va a un proceso en el Congreso que además entonces lo que se ve es como una especie de corre-corre, ayer lo comentábamos, porque vienen las elecciones de medio término y lo que se está estimando, hasta los demócratas lo ven así, los analistas demócratas, es que van a perder el control, creo que es de la Cámara de Representantes, ¿no? Que es lo importante en este caso. Entonces, el caso es que bueno, que volvemos a lo mismo, pues esta es la película de nunca acabar, de la gente que necesita sentirse reivindicada, y yo no soy ningún retrógrado acá, porque así como uno puede pensar que hay mujeres que no son muy duchas con el tema del intelecto, pues seguramente que hay más hombres que son menos duchos todavía con el tema del intelecto que las mujeres. Pero el tema de afirmarnos en la diferencia, Daniel, es un problemón porque nunca termina. Pero bueno, ya el señor eso es una discusión que no lleva a ninguna parte, porque al final lo que se termina intentando hacer es voltear la tortilla, como si esto se tratara de una venganza histórica. Entonces, como a mí me discriminaron ayer, entonces hoy hay que discriminar a mi favor. O sea, no se busca eliminar el tema de la discriminación, sino que se busca invertirlo. Porque es allá para donde se va. Discriminación positiva. ¿Cómo es discriminación positiva? ¿De qué me estás hablando? Ahí tiene que haber, lo que tiene que haber es, en realidad, el tema de los méritos para mí es importante. Es lo que pasó en Chile, por ejemplo. En Chile, de 24 ministros en el gabinete, Boric ha nombrado a 14 mujeres. Cosa que ha colocado como una maravilla, porque es un gabinete paritario. Bueno, no es paritario, porque si fuese paritario, fuesen 12 hombres o 12 mujeres. Para empezar, ya está mal en matemáticas, ya por ahí vamos mal. Bueno, está claro. Todos los comunistas les va mal en matemáticas. Pero, sobre todo cuando es con números ajenos. Normalmente, ¿no? Normalmente es así. Pero el gran tema está, pero discúlpame, el problema es que haya una mujer en el cargo, o el problema es que haya una persona capacitada para ese cargo. Son cosas distintas. A mí, sinceramente, como contribuyente, poco me importa cuál es el género de quien ocupa el cargo. A mí me interesa su capacidad para desempeñarlo. Y yo no sé, en Venezuela eso siempre ha sido un tema que nunca ha tenido cabida, porque normalmente desde bien temprano las profesionales o dirigentes políticas o personalidades o lo que sea en Venezuela, las mujeres se han ganado el espacio no por mujeres, sino por tener capacidades. Por ejemplo, algo que ya yo creo que nosotros hablamos una vez, Neomar, en algún contenido. Si nosotros revisamos la historia de la finanza, del manejo de la hacienda pública venezolana, del tema financiero y del tema bancario, vamos a encontrar que en determinado periodo la administración pública, la administración de los dineros públicos y la vigilancia del uso de los mismos estuvo en manos de mujeres muy competentes en distintos ámbitos, ¿eh? O sea, aquí tuvimos a destacadas mujeres como superintendente bancaria, tuvimos destacadas mujeres dirigiendo Fogades, hasta el punto que había, o sea, llegó un momento que la gente de verdad pensaba que en Fogades tenía que haber una mujer. O sea, la gente lo tenía en la mente, porque como siempre era una mujer, o hubo como 3 mujeres consecutivas en Fogades. En el Banco Central de Venezuela tuvimos una mujer, Ruth de Cliboy. Tuvimos a mujeres en el Ministerio de Hacienda. Mira, yo pierdo la cuenta, ¿viste? En el Ministerio de Hacienda estuvo Egla Iturbe de Blanco, estuvo Maritza Izaguirre, estuvo, no recuerdo si Imelda Cisneros ocupó ese cargo o otro de la misma área. Es decir, o sea, es una cosa que
repetida, hemos visto muchas veces. Esther de Margulis estuvo en Fogade, Esperanza Martínez estuvo en Fogade. O sea, es algo que uno ha visto. Y llegaron allí por ser mujeres. El caso parlamentario, por ejemplo. Bueno, tuvimos a una mujer en la Comisión de Finanzas como Aide Castillo de López. Bueno, que a Aide Castillo de López, los ministros del área económica le temían, porque era una mujer sumamente preparada en lo que se refería a la vigilancia de la ejecución del presupuesto nacional. Liliana Hernández era muy buena en el área parlamentaria en el tema de Contraloría. Ni se diga Paulina Gamos. Y otros, bueno, la más reciente, ¿no? Vestalia San Pedro de Araujo, del partido del gobernador Salas Romer. O sea, y ellas llegaron ahí por mujeres. Creo que no. Llegaron ahí porque eran competentes y además de eso destacaron lo suficiente como para que se pensara en ella a la hora de desempeñar en un cargo. Entonces, yo esa discusión a mí me parece tan lejana, tan absurda, hasta poco seria, ¿sabes? Porque, sí. Bueno, para solucionar el asunto vamos a nombrar una magistrada que sea mujer y que sea negra. Y yo, caramba. O sea, ¿qué es lo que estás reivindicando allí? En todo caso. ¿Qué es lo que estás mostrando? Más bien al final, eso termina siendo utilizado en desmedro, porque termina tomando el discurso de los agitadores que plantean que la discriminación racial es tan absoluta que los negros no pueden entrar a la universidad, que los negros no tienen buenos estudios, que los negros no tienen acceso a tal cosa. Bueno, pero si tú sabes todo lo que tiene que pasar por una persona que llegue a juez en los Estados Unidos. Por favor. Exacto. Esos son pero fíjate. Discurso, bueno, aquí es un comentario, no al margen. Sí, el discurso ha debido nacer en voy a designar una persona que tiene grandes méritos, claro, y fíjate que el nombre ni siquiera se ha puesto sobre la mesa, pero el preámbulo ha debido ser voy a designar una persona que tiene grandes méritos, una persona que está perfectamente capacitada para el cargo, una persona que va a generar, así sea del lado liberal, porque obviamente va a responder la designación a los intereses de los demócratas en los Estados Unidos, eso es obvio, lo está designando Biden, no lo está designando Ronald Reagan. Entonces, pero voy a designar a alguien que es competente. Pues no, fíjate que no aparece, sino como primer elemento en el discurso, lo que te digo, voy a designar a una mujer que es negra, y además lo voy a hacer porque fue una promesa de campaña que tengo que cumplir. Eso es lo que ha dicho Biden más o menos. O sea, que es la política en función del tema racial. O sea, lo que pasa es que, claro, los Estados Unidos también hay que comprender alguna cosa, ¿no? Claro. En los Estados Unidos hay un problema grave con el tema racial. Eso no resuelve. Cerrar los ojos frente a eso es infame. Pero estas cosas se saben dónde comienzan y no dónde terminan. Fíjate tú. Antier, creo que fue, este sujeto que mientan Nicolás Maduro, el ínclito de Miraflores, anunció al país la constitución de una comisión especial de investigación de los crímenes cometidos por el Imperio Español en Venezuela. Dicha investigación estará encabezada por un tipo sumamente conocedor de los agravios de los españoles en Venezuela que se llama Ernesto Villegas. Imagínate, un pro hombre, ¿no? Este mequetrefe va a presidir una comisión cuyo objetivo es, no te pierdas esto, determinar cuál debe ser la cuantía de las reparaciones que España y otros países de Europa le cancelen a Venezuela por los desmanes cometidos durante el proceso colonial. Pero una pregunta, Daniel, y Ernesto Villegas ya averiguó, dado cuál él va a hacer investigación histórica, ¿no? Etnográfica, me imagino. Una cosa, estamos hablando de investigación de larga mirada, porque Ernesto Villegas nada más y nada menos que tiene que irse 500 años atrás para empezar a revisar de ahí en adelante y todo el proceso, ¿no? de conquista y colonización. Pero ya Ernesto Villegas, viniendo un poco más para acá, ya él investigó qué fue lo que pasó con Hugo Chávez, que él un lunes lo vio trotando, pero un miércoles se murió. O sea, ya él dio con las causas. No, mucho más allá. Va a ser bien difícil para este señor hablar de la nefasta influencia, porque así lo denominan, la nefasta influencia europea en Venezuela, siendo un tipo cuya madre es polaca.
y que lleva por apellido Poljak, o sea, tiene un apellido polaco. O sea, ¿cómo vas a hacer ahí? ¿Cómo vas a hacer ahí? Ah, pero tú sabes qué, yo creo que si de verdad aquí fuésemos serios, si de verdad que fuésemos serios, si Venezuela todavía fuese una república y hubiese una investigación de ese tipo, yo creo que la primera influencia verdaderamente nefasta de Europa que se puede constatar en la Venezuela actual es la llegada de la idea europea del comunismo. Porque eso sí no le... Pero si tanto les preocupa la influencia europea porque son comunistas, si el comunismo es un producto europeo. Por cierto, que Marx, en algo que estos mequetrefes, estos pobres diablos, ¿verdad?, han planteado, ¿no? O mejor dicho, han soslayado siempre, o sea, nunca lo nombran, nunca lo debate. El famoso artículo de Carlos Marx reseñando la biografía, una reseña biográfica que hizo para la Enciclopedia Británica de la vida de Simón Bolívar. Bueno, Marx se defeca en la figura de Simón Bolívar. De vago para abajo. Como un caudillito ahí, como un tipo ahí mequetrefe, un payaso. Cualquier cosa. Eso lo hace Carlos Marx. Y estos tipos son de tal nivel de manipuladores y buenos para nada y malos para todo, que dicen ser socialistas bolivarianos, pero imbécil, pero recogelata, pero indigente, transhumante, poca cosa, despojo. ¿Cómo se te ocurre? A mí nunca se me olvidará una vez que veo una entrevista, porque la ociosidad, ¿no?, de cambiar canal. Entonces, a mí me gustaba escuchar a toda esa partida de sobrevivientes de la izquierda de los 60 que se asimilaron al chavismo, ¿no? Y que llegaron con su cara muy lavada como si ellos jamás habían partido un plato ni matado una mosca, ¿no? Y vi un día que están haciéndole una entrevista, creo que era en Venezolana Televisión, nada más y nada menos que a Guillermo García Ponce. Pero un tipo que le destilaba la sangre de las manos en todas las actuaciones públicas que tuvo en su vida. Mira, y entonces al tipo le dicen, bueno, vamos al corte y al regreso. Vamos al corte y vuelve con la anécdota. Muy bueno. Pues. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Incluso recibo de los comentarios recibidos a través del chat de YouTube, en especial de la señora Trina Valera, que me exige que respete a los recogelatas que al menos trabajan haciendo algo honesto. Tiene razón, señora Trina. Tiene razón. Sin embargo, yo he hecho la distinción. Recogelatas del pensamiento, es decir, que recogen una lata aquí y una allá para decir. Eso es lo que decían en alguna época.
Decían cuando eran gente así que armaban una ideología nuestra, decían que su ideología es una colcha de retazos. Esa era una que se usaba mucho, una colcha. O se usaba se usaba una más técnica. Mondongo ideológico. Sí, esa es buena también. Hay varias frases buenas para eso. Bueno, pero ahora, ¿qué tú pasó? hablabas de Guillermo García Ponce. Guillermo García Ponce, que es uno de los grandes asesinos que ha tenido la historia de Venezuela, uno de los tipos que mandó a un poco muchachos a la guerra de guerrilla mientras él se amparaba en su inmunidad parlamentaria para hablar de la guerra desde el Parlamento. Pero no, ni un tiro hecho. Bueno, a ese personaje le hace una pregunta uno de esos periodistas lambones ahí de ¿cómo se llama? De BTV. Y el lambón le dice, ¿no? Bueno, y transcurrido todo este tiempo, ahora en el proceso que lleva a cabo el presidente Chávez, bueno, usted viene de las luchas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se define usted ideológicamente en este momento? Pues, comunista, socialista, ¿verdad? Y el tipo ha dicho, yo me considero en este momento de mi vida lo mismo que me he considerado toda la vida, un bolivariano. Yo lamenté que no le hubiesen ponchado la cara que le estaba haciendo la pregunta para ver si se estaba riendo. Porque, oye, que se bien descarado. ¿Cuándo ha sido bolivariano? Bolivariano, Daniel, un bolivariano. Un bolivariano. Bolivarero en todo caso. O sea, aparte de eso, unos tipos sin ninguna vergüenza, ¿viste? ¿No? Pero oye, que no era un chiste. El tipo decía que él era bolivariano. El Partido Comunista de Venezuela, ¿cómo va a ser bolivariano si el que inventó el comunismo decía que Bolívar era un pajarraco? Ahí donde tú ves. Entonces va a venir Ernesto Villegas Pollak, ¿okay? A decirnos que... Y de paso, una comisión para investigar los vejámenes del Imperio Español en Venezuela convocada por un tipo que dice ser presidente y que no ha podido decirnos dónde demonios nació. Se presume que no fue en Venezuela. Capaz sale ahora un certificado racial de Nicolás Maduro diciendo que el tipo es Timotocuica. Claro. Aunque le vendría mucho mejor a Maduro. Fíjate que los tipos son brutos. Maduro debió haber dicho que él era guajiro. ¿Por qué? Porque estaba entre el lado de allá y el lado de acá. No sabe dónde está. Dice, no, yo soy guajiro. Yo soy de aquí, soy de allá. No tengo edad ni por venir. Eso, pero ¿qué hacen los tipos? ¿Sabes con ese chorro de Química Nacional? Un día nació en la Candelaria. Mi abuelo que era tachirense, mi abuelo decía, yo nací en el puente entre Cúcuta y Venezuela. Decía, esa vaina era cosas de mi abuelo de aquella época, pero lo del Guajiro es una buena salida. Para Maduro sería una buena salida. No se le había ocurrido. Buen consejo para Maduro. Pero no, ya no hay remedio, ya no puede. Ya está rayado. Ya ese carro se le Pero tú no has visto que de este tipo han dicho hasta que es judío. Sí, por el tema del apellido sefardí, sobre todo asociado a los Maduros que son curazoleños, ¿no? Que vienen del ala... Ajá, pero ¿cuándo estuvo en Curazao el papá de ese señor? Ese señor es de Ocaña. De la convención de Ocaña. Es de la convención de Ocaña. Yo creo. Pero es que... Mira, de verdad que no tienen vergüenza. Pero entonces armaron esa comisión para investigar. ¿No hubiese sido más fácil montar una comisión para ver de qué fue de lo que murió Chávez? Lo que estoy diciendo, si Ernesto Villegas fue el que un lunes vio a Chávez trotando, ¿por qué no arma la comisión para decir por qué el miércoles Chávez no es que ya no trotaba, es que ya estaba en el otro plano? O sea, yo no entiendo por qué no ha sido armada esa comisión. Bueno, pero además de eso... Es algo muy cierto, Daniel. Fíjate, un apéndice, como decían esta gente que la ponen, tiraban un discurso. Más que una pregunta, un comentario. La gente que está en los foros dice, una pregunta, no un comentario. Y hay otros más sofisticados que decían, una parte. Yo nunca he entendido que es una parte, pero bueno, voy a hacer una parte. Voy a intentar una parte. Tú decías que el comunismo es una invención europea, pero absolutamente. De hecho, yo que he leído un poquito a Carlos Marx, más allá del panfletico del Manifiesto Comunista, Carlos Marx postula su teoría solamente basado en la realidad de la
Inglaterra industrial. De hecho, Marx, la profecía que hace de que el mundo se va a acabar y todo el mundo aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, es que en Inglaterra se iban a producir unas condiciones por el desarrollo capitalista de la revolución industrial que iba a precipitar una revolución proletaria que ustedes saben iba a tener varias fases, ¿no? Donde tenía que existir una vanguardia que condujese todo esto. Pero es una visión completamente acotada a las condiciones económicas de Europa. Marx, de hecho, yo no sé, no recuerdo ahorita, el Capital tiene, los 3 tomos tienen más de 1000 páginas. Yo he leído algunas 400 y tantas, que es el primer tomo fundamentalmente. Pero Marx en ningún momento habla de América Latina en el postulado de sus teorías. De hecho, Marx ni siquiera habla de la China de aquel momento. Marx habla de Europa, es una teoría absolutamente eurocentrista y hasta cierto punto solamente acotado a la realidad del capitalismo industrial europeo, sobre todo lo que se vio luego donde se trató de precipitar en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, a mí me da mucha risa siempre que haya una vertiente comunista, no solamente chavista, sino latinoamericana, que quiere hacer del comunismo el pensamiento nacional de este lado del mundo. Es decir, no solamente los venezolanos, así tú vas a ver a peruanos, vas a ver a los comunistas colombianos, a los comunistas ecuatorianos, a los comunistas argentinos, hablando de postulados que, claro, debe ser que es que la teoría fue tan omniabarcante que luego la cogieron, pero esa teoría no estaba hecha para nuestros países porque no tenían niveles de desarrollo, ni tenían digámoslo así, el tipo social que Marx había propugnado en aquella época. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces eso siempre es curioso porque esa es la contradicción de esencia, la contradicción de origen que tiene el marxismo y luego su correlato, digamos, ideológico-económico, que es el comunismo o el socialismo real, el socialismo científico. Ese caso es una cosa interesante porque, bueno, estos tipos, todos estos bichos que nunca han agarrado sino una enciclopedia para ver qué significa cuando tú le buscas el pequeño Larousse, tú buscas marxismo, en el pequeño Larousse a ver qué es lo que es el marxismo. Ellos hablan de eso tan alegremente. No, es absolutamente eurocentrista, no tiene nada que ver con lo de acá. Por eso es que hay tanta validez, por ejemplo, Daniel, desde la izquierda latinoamericana, en planteamientos como los de Betancourt, como los de Haya de la Torre, que son particulares, porque son nacionalistas, son pensamientos, digamos, que tienen alguna invectiva, aunque Betancourt bebía mucho del marxismo originario, pero luego trata de reformular teorías, de hacer cosas distintas. Del propio Teodoro Pekov, chicos, o sea, que trató de medio buscarse algo más autóctono a lo que tenía que ver con esos dos. No, Teodoro lo logró. Teodoro buscó una cosa mucho más autóctona, que fue la habladera de estupideces y el disfrazar su instinto criminal montando un partido para hacerle creer al mundo que él se había regenerado, porque Teodoro siempre fue un malandro. Dígame el hermano, semejante asesino. Vamos allá al corte y al regreso venimos con más de Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar
y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 1 de noviembre del año 2005, le dio curso a una iniciativa que había sido presentada por Australia, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania e Israel. Dicha iniciativa era establecer el día 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto Nazi. A partir de ese momento se conmemora cada año aquel momento en el que el 27 de enero del año 1945, el Ejército Rojo ingresó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, que fue el primer encuentro cercano que se tuvo con el horror, la constatación, es decir, el momento en que las tropas aliadas descubren, en este caso el Ejército Rojo, que habían unos campos de exterminio donde de forma sistemática se eliminaban seres humanos cuya presencia y existencia era inconveniente para estos criminales nazis. La solución final se llamaba el asunto. Y si bien el holocausto nazi es una cosa inmensa que tiene tantas aristas que no se haya ni por dónde agarrarlo a veces, fueron los judíos los más perjudicados porque a ellos se les señaló de ser particularmente un problema especial que merecía una solución para ellos. Que hubo otros grupos que también terminaron en campos de exterminio, sí. Pero a esos grupos que se habían marginalizado desde hace muchísimo tiempo, se les trató como la parte fea de la sociedad en general. Pero a los judíos se les enrostraron todos los problemas que había en la Alemania y en la Europa de aquel tiempo. Y por eso se establece una solución final para exterminar a los judíos, no para exterminar a los testigos de Jehová que también fueron víctimas, ¿eh? O a los homosexuales o a los enemigos del régimen, sino que se establece una metodología para exterminar a los judíos. Ese espacio del horror que es Auschwitz se encuentra en territorio polaco. Polonia, que fue el país invadido por Hitler en el año 39, que es la razón por la cual se desata la guerra, tiene aún en su territorio este espacio destinado al recuerdo de lo que ocurrió. Porque lo más importante cuando ocurren estas tragedias es que no se olvide qué pasó, que se conmemore, que la gente lo recuerde. Dicen las reseñas con respecto a este campo de exterminio que Auschwitz, donde llegan el 27 de enero del año 45, estaba integrado por 3 unidades principales y 39 campos subalternos, es decir, un complejo inmenso. Ahí había un campo que era Auschwitz I, el campo de concentración original que servía de centro administrativo para todo el complejo, y en cuya entrada estaba colocado aquel infame cartel que decía Arbeit macht frei, es decir, el trabajo te hará libre. Porque ellos disfrazaron eso como que era un campo de trabajo nada más, y que tú ibas a trabajar ahí un ratito y después te ibas. Allá había además Auschwitz II, Birkenau, Auschwitz III, Buna y Monowitz, cuya dirección de dichos campos estaba en manos de las SS. Ese campo, que fue al cual llegan las tropas aliadas el 27 de enero del 45, el Ejército Rojo en particular, ese campo fue fundado en el año 1940, es decir, que ya iban 5 años de horror ahí.
Y en el año siguiente, el año 40, el año 41, empezaron, allí en ese sitio fue donde empezó el uso del gas para el exterminio de los allí detenidos. Porque, bueno, para hacer más expedito el proceso. Además de eso, además de una cámara de gas, tenía un crematorio también. Hay múltiples testimonios sobre lo que allí ocurrió. Hay muchísima gente que sobrevivió. Gente que sobrevivió no solamente al exterminio, es decir, judíos que lograron salir de allí, sino verdugos que también sobrevivieron, que lograron salir de allí y que fueron capturados. Algunos se fueron y no se les logró capturar, pero a los que se les capturó, los que no pagaron con su vida, terminaron su vida detrás de la cárcel. Todavía por ahí agarran de vez en cuando a algunos viejitos, ya está acabado, pero lo agarran. Lo agarran. Y usted dirá, bueno, pero ¿de qué sirve que agarren ya a un viejito ya cuando ha pasado tanto tiempo? Mira, tú sabes una cosa, Neomar, que aquí cuando uno camina en Alemania, en cualquier calle, tú vas caminando y ves unas plaquitas, yo creo que las he puesto en mis redes, ves unas plaquitas cuadraditas, siempre en alguna calle, frente a algún edificio o en alguna zona random, ¿no? Y allí, en esas plaquitas, está el nombre de una persona o de una familia entera. El nombre de una persona y dice el año, fulano de tal. Fue deportado a Auschwitz el año tal y murió en el año tal. O sobrevivió y murió en el año tal. O sea, pero si hubo una persona que fue secuestrada en su hogar o en alguna zona, hay placas de recuerdo para esas personas aquí en todo el territorio de Alemania. Pero ¿tú sabes lo que no hay? ¿Sabes lo que se ha borrado en mayor parte, mayoritariamente en la historia de este país? Los apellidos de los nazis. No por orden judicial, sino por decisión de los que sobrevivieron a padres nazis. Se quitan el nombre, aquí no hay ningún Hitler. Himmler. No, señor. ¿Por qué? Porque es una infamia. Entonces, el hecho de que, bueno, pero es un señor que tiene 90 años y entonces la justicia tardó mucho, sí, pero el estigma de llevar ese apellido, eso no se lo quitan nunca. Y es una cosa que entonces termina lastrando a todo aquel que colaboró, a su familia que colaboró en tapar muchas veces su pasado. Esta cosa, ¿por qué es bueno recordarlo? Porque ¿qué tiene esto importante? Para la gente que dice, bueno, ¿qué tiene esto importante? Esto es una enseñanza en primer lugar. Una enseñanza de las cosas que terminan ocurriendo cuando se le permite a un grupo de criminales acceder al poder creyendo que se está haciendo una gracia y que lo que está es tan malo que vamos a abrirle paso a unos más malos para que se venguen de todo a nombre nuestro. En segundo lugar, yo creo que lo verdaderamente importante con esta conmemoración es que esta es la verdadera memoria histórica. Recordar eso. Yo estuve, como ustedes saben, en Israel hace 4 años. Uno de los viajes más importantes de mi vida, sin duda alguna, el más importante hasta hoy quizás. Y en cada museo, en cada memorial, en cada monumento, está el esfuerzo por decirle a la gente, no nos vamos a vengar de todos ustedes, ¿no? Sino decirle a la gente, esto no puede volver a pasar con nadie más en ninguna parte del mundo. Eso es lo importante. Debemos aprender de eso, porque lo peor que le puede pasar a la humanidad es que cuando una persona o un grupo de personas criminalmente atentan de esa forma aviesa contra la humanidad, esas cosas se olviden. Como se han olvidado los crímenes del comunismo, por cierto. Ojalá tuviésemos memoriales de lo que fue el Holodomor ucraniano estalinista. Bueno, ahí, cómo no, recordatorios en Camboya de lo que fue el horror de Pol Pot. O sea, y yo creo que hay mucho que aprender sobre eso, ¿no? El holocausto nazi, Daniel, creo que se cifra, bueno, siempre la cifra es discutible, pero se cifra en torno a por lo menos 6 millones de personas asesinadas. Me imagino que entre judíos, gitanos,
había gente que no era llevada a los campos de concentración por el origen étnico, sino más bien por su orientación sexual. También hay una población homosexual importante que fue llevada allí, pero mayoritariamente se asume como un exterminio con miras étnicas, sobre todo gitanos y judíos principalmente, 6 millones. Bueno, el elemento numérico, que no es el determinante, es importante porque los exterminios comunistas, que fueron el que protagoniza Mao Zedong en la China comunista y el que protagoniza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundamentalmente en la etapa de Joseph Stalin, son superiores en número. Yo no recuerdo ahorita, pero hay alguno de los dos, creo que es el soviético, deja más de 10 millones de muertos en Europa del Este, con las ocupaciones y todo esto. Recuerden que Stalin le encantaba sitiar pueblos y matarlos de hambre, era lo que le gustaba a él, de inanición a colectividades enteras. Y Mao lo hace de alguna manera también, pero ya por la propia virtud de la práctica comunista. Mao, cuando emprende, por ejemplo, dos grandes políticas que son la del gran salto adelante y la revolución cultural, el gran salto adelante, sobre todo una política económica de poner a la gente a cosechar un determinado o a emprender una determinada técnica agrícola, bueno, el tipo los termina matando, además por el sistema típico comunista, ¿no? De cuotas, que tú tenías que darle al Estado al final del mes o del año determinada cantidad de tu producción. Mató a muchísima gente. Yo no recuerdo si una vez incluso leí que Mao había matado más de 30 millones de personas nada más con estas dos políticas. Yo creo que se quedan cortos ahí. Además, bueno, recuerden que la población o la densidad poblacional de China siempre ha sido astronómica. Pero solamente eso, no te olvides de algo, que es importante, sobre todo para nosotros, que hay inspirar asesinos con una ideología los hace también corresponsables, y financiar movimientos insurgentes en todas partes del mundo e inspirarlos. Tú sabes todos los muertos que dejaron las guerrillas maoístas en el Perú, por ejemplo. Con Sendero Luminoso. Esos muertos son de Mao. Sí, porque la guerrilla peruana, a diferencia de las otras, es una guerrilla maoísta. Se inspira supuestamente. Mira, al final son unos malandros, ponen carros, bomba, todo. Pero ellos se asumen como una guerrilla maoísta. Pero no quiero perder el tiempo, Daniel, en no comentar lo del holocausto nazi. A mí hay dos cosas que al final son una, que me impactan sobre todo el aprendizaje del holocausto nazi. Ambas van hacia poblaciones distintas, pero emprenden el mismo proceso. Uno, la población o la judería, como la llamaba Hannah Arendt, ¿no? Judía, además, y la más famosa de las sobrevivientes que escribió, digamos, en términos histórico-políticos sobre el holocausto, varios libros. Es el aprendizaje del proceso en términos de no quedarse en la autocompasión, de no quedarse en el martirologio y de ir hacia lo que es el pueblo judío el día de hoy. O sea, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. A ti no te puede gustar cómo hacen los judíos determinadas tradiciones, lo que sea, pero tú jamás vas a poder negar que Israel como país y los judíos como una especie de país ambulante, porque no están todos en Israel, sino que es esa especie de patria itinerante que son los judíos, son un pueblo que está por encima de las dificultades, y lo han demostrado con creces. Gente enormemente trabajadora, gente enormemente inteligente, gente que se sacrifica, gente que no se ha quedado en el relato victimista que le pasa a mucha gente, que pasa tragedias. Tragedias ha tenido la humanidad, pero de a mil por locha en los últimos 300 años. Pero si hay una gente que ha logrado superar esa tragedia, es el pueblo judío. Eso por un lado, y el pueblo alemán, Daniel. El pueblo alemán al día de hoy, tú lo sabes mejor que nadie porque estás allá, es lo que yo veo. Si hay algo que yo admiro es la capacidad de aprendizaje también. Es una gente que no niega la historia, que se arrepiente de lo malo que hicieron y que trascienden eso. Que es Alemania al día de hoy, sí, la primera potencia de Europa. Solamente eso, que fíjate que eso, de alguna manera, es una cosa que uno ve aquí. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y a veces termina siendo hasta negativo, ¿no? Por lo que negativo en el sentido de que muchas veces se malinterpreta o se manipula. Esta sociedad alemana, en lo más hondo, tiene en el aprendizaje de todo eso, ha decidido que ellos no quieren ser los villanos nunca más, pero eso es algo que han aprendido desde la escuela. Y tú te das cuenta cómo
es la actuación de alguien, por supuesto que siempre va a haber excepciones, pero tú te das cuenta de forma colectiva, ¿no? Como cuando alguien siente que lo están viendo con una cara de que estás haciendo algo malo, como, o sea, no, yo no quiero ser el villano. Eso es algo que, bueno, políticamente eso ha servido para muchas barbaridades, pero o sea, uno se da cuenta de tratar de ir con respeto, sobre todo en mi caso, que soy un inmigrante en este país, que siempre se trata como de no, o sea, de explicar, ¿no? Cuando dicen algo que podría ser malinterpretado, yo siempre trato de ser cordial con eso, porque yo entiendo lo que pasa. Y pasa en toda Europa, ¿eh? Pasa en toda Europa. Vamos a ir a corte comercial y ya venimos con la parte final de este programa. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCS 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con la parte final del programa Y así nos va por el día de hoy. Aquí vamos a leer algunos mensajes. Dice Juan Carlos López: qué paradoja, se celebra el holocausto porque fue descubierto por los rusos, que en sus territorios cometieron 4 holocaustos del tamaño de los nazis. Bueno, estás viendo, ¿no? Que la historia la escriben los ganadores. Porque no estoy queriendo decir con esto que no debe haberse juzgado el holocausto nazi, no. Es que deberían haberse juzgado, todavía estamos a tiempo, ¿no? Para jugar los crímenes del comunismo. Fíjate tú, a esto que se ha inventado el ínclito de Miraflores, de una comisión para los desmanes del imperio español en Venezuela. ¿Por qué no hacemos una comisión que se encargue de documentar los desmanes que todos estos grupos de comunistas han hecho en Venezuela desde los años 60 en adelante? Toda la gente que han asesinado, todos los carros que explotaron, los carros que quemaron, el daño que le hicieron a la propiedad privada, a la vida, a la gente que fusilaron, a la gente que secuestraron y asesinaron, a la gente que extorsionaron, a las familias que hicieron padecer con los secuestros, los bancos que robaron y que asaltaron, los militares que cayeron en el ejercicio de su deber defendiendo al país de estos bandoleros. Porque eso es políticamente incorrecto. Claro. Es políticamente incorrecto. Pero fíjate. Y es políticamente incorrecto porque cae el chavismo y caen unos cuantos opositores falsarios. Porque les va a doler que le toquen, ¿verdad?, a su querido Teodoro. Les va a doler que le toquen a su Américo Martín, a su Moisés Moleiro, a su Pompeyo Márquez. Le va a doler. O a su Douglas Bravo también. O a su Douglas Bravo. Mira. A su Argimiro. A su Puertaponte. Puertaponte, porque Puertaponte ahorita creo que es María Corinista, ¿no? Pero está en la salida. Tengo tiempo que no sé de él.
Bueno, yo no sé, yo creo que eso no estaba en el grupo, no había un grupo que se llamaba Soy Venezuela, eso se acabó. Huerta Ponte es inmortal, Daniel, es un tipo que no envejece, Mira, Bueno, pero deben estarlo esperando, debe haber una paila reserva para él. Pero ese grupo que se llamaba Soy Venezuela ya no existe. Creo que sí, todavía. ¿Existe todavía? Porque ahí está Puerta a Ponte, hay como que no hay derecho, ahí no se reserva el derecho de admisión, dejan entrar comunistas asesinos, qué chévere. Mira, Bien bonito. Lo mismo que hablamos de Venezuela, hay que verlo en el espejo, por ejemplo, y ayer lo recordaba el expresidente Pastrana en Colombia, con el tema de los grupos guerrilleros, ¿no? Que al final de cuentas hay gente que no le dice grupos guerrilleros, sino grupos terroristas, y ya, porque ¿qué ha hecho la FARC, el ELN en Colombia, sino actos terroristas? O lo que fue Sendero en el Perú. Y fíjate lo que es Colombia hoy, con el tema de las cuotas a la guerrilla, la representación al Congreso. Pero fíjate lo que es peor en el Perú, Daniel, hay que meterle la lupa al Perú. Este sombrerero loco, que no es sacado de Alicia en el País de las Maravillas, sino sacado pues del liderazgo tremendo que emergió en las últimas elecciones presidenciales, está en eso. Ese es el desarrollo del Estado peruano en este momento. Está infiltrando el Estado peruano de organismos de lo que llaman maestros rurales, que son defensores del Sendero Luminoso. Entonces, Sendero Luminoso, que hay gente que no lo recuerda porque es muy joven, creo yo, en el Perú, incluso en el continente, que era la guerrilla más sanguinaria que ha existido en estos lados del mundo. Creo que es peor que la guerrilla colombiana y, por supuesto, que la guerrilla venezolana. No, se pueden dar la mano. Bueno, o por lo menos se dan la mano, pero terrible lo de Sendero Luminoso. Bueno, de alguna manera está a salvaguarda con este tipo que está gobernando en el Perú. Entonces, esas son las ramificaciones, básicamente, cuando ya tenemos que ir despidiendo, de este pensamiento trasnochado, este pensamiento criminal, pero que, como tú lo has dicho, hoy cuando conmemoramos el Día del Holocausto, en honor a las víctimas del Holocausto, el comunismo no ha sido juzgado, Daniel. El comunismo siempre se salva, porque como el comunismo nace de un relato victimista, hasta cuando mata es víctima. Imagínate tú lo paradójica que es la historia. Hasta cuando mata, el comunismo lo está haciendo porque lo están victimizando. Bueno, pero tú sabes que los grandes culpables de esta situación son los que combatieron el comunismo en Venezuela y lo derrotaron, que permitieron que los derrotados llegaran a destruir el país, y además de eso se han negado a reivindicar lo que fue su victoria. Pero eso ya será tema para otro día, porque ya se nos acabó el tiempo por hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCN 750